Amigos de la vida, seguimos con la esquizofrenia en interesantes análisis y vamos a hacer una lectura de Otto Fenichel, bien interesante. Dice que los mecanismos esquizofrénicos son distintos de los mecanismos neuróticos. No es verdad, dice desde luego, que la psicosis son una especie de neurosis en grado mayor. Ambas cosas son distintas. Es posible que una misma persona llegue a elaborar los dos tipos de mecanismos. Esto es bien interesante entenderlo. Es posible que una misma persona llegue a elaborar los dos tipos de mecanismos. Hay personas neuróticas que, sin hacer una psicosis completa, tienen ciertos rasgos psicóticos o una facilidad especial para el empleo de mecanismos esquizofrénicos cada vez que padecen frustraciones. Se trata a veces de personas a las que se puede dar el nombre de esquizofrénicos potenciales, es decir, que aún no han roto con la realidad. Si bien presentan ciertos signos de haber iniciado tal ruptura y que en circunstancias desfavorables de la vida pueden convertirse en psicóticos. Muy interesante convertirse o no en psicótico. Como hemos hablado en otros momentos de los factores desencadenantes y cómo te lleve la vida. O bien son personas que han canalizado su predisposición esquizofrénica, es decir, han encontrado canales, por decir así, excéntricos, que son locos, entre paréntesis, en una esfera más o menos circunscrita y en todo lo demás conservan su contacto normal con la realidad. Muy interesante también de poder entender esto. Las personas que, sin tener una verdadera psicosis, presentan, sin embargo, rasgos aislados o mecanismos de tipo esquizofrénico, han recibido el nombre de esquizoides. ¿Ok? Esquizofrenia mitis, esquizofrenia ambulatoria u otros semejantes. El empleo de términos de esta clase no significa que el psiquiatra no se halle en condiciones de establecer si en tales casos se trata de una neurosis o una psicosis. En cuanto a los mecanismos patogénicos en acción, se trata en realidad de ambas cosas a la vez. No se trata de que el curso de un proceso interno nos mostrará, al fin de cuentas, si el paciente ha tenido o no una psicosis, sino de qué son las circunstancias las que decidirán si la predisposición psicótica va a recibir una nueva provocación o por el contrario se verá atenuada. A este grupo pertenecen los psicópatas extravagantes, los paranoicos abortivos, los numerosos individuos apáticos, a quienes se podría llamar personalidades hebefrenoides. Todos aquellos tipos que en su vida adulta recuperan o conservan una gran parte de su narcisismo primitivo porque son capaces de responder a las heridas narcisísticas con simples negaciones y con un aumento protectivo del narcisismo. Estos pacientes tienden a reaccionar a las frustraciones con una pérdida de las relaciones de objeto, si bien esta pérdida es a menudo solamente parcial y temporaria. Los síntomas de pérdida de objetos pueden producirse en combinación con tanto depresiones como manías, con sensaciones hipocondríacas, enfermo todo el tiempo, no hay solución, siempre hay un síntoma, con una impresión de extrañamiento en los órganos, con estereotipias
limitadas y normas raras de conducta, o con otros signos de una actitud narcisista intensificada. A pesar de la opinión contraria de algunos psiquiatras, existen incluso transiciones entre pseudoalucinaciones y alucinaciones reales, y entre sueños diurnos y delirios. A menudo se producen ideas de típico contenido delirante mientras el paciente aún conserva toda su capacidad de juicio de realidad. El paciente mismo no cree en esas ideas y las llama locas, por lo cual, por definición, no pueden considerarse delirios, sino que representan sueños diurnos, con el mismo contenido ideacional de los delirios típicos. Sin embargo, en circunstancias adversas y mediante mínimas alteraciones económicas, la capacidad de juicio de realidad puede perderse, convirtiéndose los sueños diurnos de esta clase en delirios. Las ideas de relación abortadas pueden estar sujetas en el comienzo de su desarrollo o bien continuamente si se trata de personalidades esquizoides a las críticas del paciente mismo. Siento como si todo el mundo me estuviera mirando, como si todo el mundo supiera lo que estoy pensando. Por supuesto, esto no es verdad. O bien, tuve la idea alocada de que alguien podría colocar un micrófono en la habitación para descubrir lo que estoy pensando. Un paciente hipocondríaco dijo cierta vez en el análisis: ahora se me ocurre decir que mis pensamientos me los coloca usted en la cabeza. Yo sé naturalmente que esto no tiene sentido, pero esto es lo que siento. Con bastante frecuencia resulta imposible distinguir entre una angustia social, es decir, un temor de ser criticado por los demás en el futuro, y las ideas delirantes de ser criticado actualmente. Freud describió el juicio crítico, que desde el comienzo puede mantener vigilancia sobre ideas paranoides ya presentes. Los neuróticos obsesivos, que no han roto con la realidad, sufren muchísimo, padecen mucho, pero padecen a menudo la idea obsesiva de haber cometido un asesinato y se sienten obligados, a pesar de advertir la absoluta irrealidad de esto, a demostrarse a sí mismos la falsedad de su obsesión. Esto es muy diferente de una idea delirante de haber dado muerte a un hombre. Pero hay neuróticos obsesivos esquizoides, muchos con rasgos esquizoides, en quienes la fantasía se presenta a veces en forma de obsesión, otras veces como delirio, habitualmente como obsesión, pero en determinados casos de violento esfuerzo mental como delirio. El caso siguiente estaba más cerca, por cierto, de la esquizofrenia que de la neurosis obsesiva. Se trata de un paciente que, a continuación de una disputa con su madre, abandonó la casa en un estado de ánimo muy alterado. Le asaltó entonces la duda sobre si la había matado a golpes, lo cual era una idea obsesiva frecuente en él. Por esta vez tuvo la sensación repentina de que efectivamente había cometido tal acto. Fue a la policía y declaró haber dado muerte a su madre. Una vez que el agente enviado a casa de la madre volvió al local de la policía y le dijo que no era cierto,
el paciente recordó en ese momento que no había cometido realmente el pretendido asesinato. Algunas formas de creencia en la omnipotencia del pensamiento, así como algunas formas de lo que Freud llamó delirio neurótico obsesivo, deben ser incluidos entre estos estados clínicos de transición. Algunas veces los movimientos compulsivos y los tics no pueden ser debidamente distinguidos de las estereotipias, especialmente cuando se han hecho enteramente automáticos. Bien, los casos en que la capacidad de juicio de realidad hace quiebra por ciertos periodos de tiempo para reaparecer en otros periodos, hay que separarlos de aquellos casos de verdadera esquizofrenia en que los pacientes han aprendido a ocultar sus verdaderas creencias porque comprenden que los demás no creen en sus delirios y que lo pasarán mejor simulando no creer tampoco ellos en los mismos. Un médico puede, en un intento de convencer a un paciente de la falsedad de sus ideas, lograr un éxito de transferencia, haciendo que el paciente aprenda a hablar tal y como se da cuenta que se espera de él que hable, pero sin que haya mediado ningún cambio real en su discernimiento. Los periodos de pseudo discernimiento y de delirio pueden reflejar simplemente, en este caso, periodos de contacto transferencial con el médico y periodos de pérdida de objeto o predominio de sentimientos de transferencia negativas respectivamente. Hasta aquí, amigos de la vida, hoy con esta lectura tan interesante donde se plantean casos muy concretos y se definen muchas realidades cotidianas del esquizofrénico y del neurótico obsesivo con rasgos esquizoides. Es bueno que vayan asimilando todo esto, que paso a paso, disciplinadamente apurados, vamos a ir llegando realmente, a entender la teoría psicoanalítica freudiana.